está ingresando a nuestros estudios ya mi primer invitado, el precandidato presidencial por Perú Acción, Francisco Díez-Canseco. Y él ha sido diputado ya en el pasado. Parece que en la década de los 80. Ok. Bueno, varias cosas que quiero hablar. En realidad quiero que lo puedan conocer más ustedes, no más que hablar de coyuntura, porque me parecería un desperdicio de oportunidad. Así que voy a hablar de las alianzas, voy a hablar de los planes, voy a hablar de la visión, y la idea es que ustedes puedan conocer la visión que él tiene también de nuestro país. 7:40. Ahora sí le voy a dar la bienvenida a Francisco Díez-Canseco. Bienvenido. Buenas noches. ¿Por qué quiere ser presidente del Perú? Porque, mira, no se trata de ser presidente, se trata de tener la oportunidad de ejercer el poder para realizar una serie de reformas, para concretar lo que nosotros planteamos como una revolución pacífica, para poner las cosas en orden, pero sobre todo para que el Estado peruano pague la deuda social que tiene con todo el Perú desde hace tantos años por una cadena de gobiernos ineptos y corruptos. Ineptos y corruptos, o sea, cuanto menos ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo viene esto? Por lo menos desde el primer gobierno de Alan García. Desde el primer gobierno de Alan García hemos tenido gobiernos ineptos y corruptos. Ok. Estaba revisando el ideario, no sé si lo han cambiado, pero encontré el del 2021-2026, ¿no? Lo que ocurre es, te voy a explicar, Diego. Nosotros reunimos a la Comisión de Plan de Gobierno del partido todos los jueves. En esa reunión, el presidente de la Comisión de Plan de Gobierno, que es el economista Diego Koster, presenta un tema que se le solicita el jueves anterior. Entonces vamos desarrollando diferentes problemas del país y buscando las soluciones que nosotros creemos que se pueden proponer. Periódicamente convocamos a expertos en los diferentes temas para que nos expongan sus ideas sobre la materia y enriquezcan el material que estamos trabajando. Nosotros lo que hemos percibido es que en general los partidos, si así se les puede llamar a estos conglomerados de gente que se juntan en torno a una disposición electoral para llamarse partidos, okay, no tienen realmente planes de gobierno. O se los encargan a técnicos externos, ¿no?, para poder cumplir con el Jurado Nacional de Elecciones, y a la hora de la verdad ni siquiera los han leído. Lo que nosotros pretendemos es tener un plan de gobierno real, aplicable. Y además desde ahora estamos proponiendo una serie de cosas en temas importantes, bien estudiadas, que por supuesto el gobierno o el desgobierno de la señora Boluarte ni siquiera las escucha. Ok, entonces pretenden promover también de algún modo la vida partidaria, ¿no? Porque lo que hay es muchos vientres de alquiler también, eso lo hemos visto. No, somos un partido. Con mi idea, cuando fundamos el partido hace 10 años, en las alturas de Ayacucho, en Chuschi, simbólicamente, porque ahí lanzó Sendero Luminoso su primera acción armada. No armada, tú recuerdas, en Chuschi colgaron perros de los postes y se lanzaron a su primera acción pública, por así decirlo. Okay. Y nosotros de ahí proclamamos la necesidad de una revolución pacífica del Perú. Ok, entonces hablemos un poco de ideología y de doctrina partidaria. ¿En qué cree? Para comenzar, ¿dónde se sitúa el partido Perú Acción? Yo creo que la definición clásica de izquierda y derecha es obsoleta. Tú recuerdas que esa definición emana de la ubicación que en la Asamblea Francesa tenían los girondinos, que eran los moderados a la derecha, y los jacobinos, que eran los radicales a la izquierda. ¿Cómo situamos en este mundo tan enrevesado el día de hoy a la derecha y a la izquierda? De acuerdo que es más complejo, ya no estamos netamente, pero para el ciudadano a pie sí funciona, que uno le diga... ¿Tú crees que el ciudadano a pie está preocupado por izquierda o derecha? Yo creo personalmente que sí, y hay encuestas que así lo señalan. Sí le doy la razón en cuanto a que, por ejemplo, si voy y le digo, yo quiero ser... digamos, un anarcocapitalista, no me capta. Eso lo entiende Milei. Pero, digamos, si yo le digo yo soy de derecha o yo soy de izquierda, más o menos sí sé. Pero ahí también, si me permite, yo creo que también hay una confusión, ¿no? En la izquierda, tú tienes desde la extrema izquierda hasta la izquierda democrática, ¿no es cierto?
por ejemplo, los partidos socialdemócratas europeos, que desde 1959 en la Convención de Bad Godesberg abandonan el marxismo, del cual se habían separado en cuanto a la vía de la violencia, porque se habían juntado en torno a la posibilidad de ser partidos democráticos, con elecciones y con todo lo demás. Esos partidos son de izquierda, pero no tienen nada que ver con Sendero Luminoso. Ya sé. No, claro, no es cierto, y tampoco supuesto. nada que ver con la izquierda local, la que tenemos hoy en el Perú, que por otro lado a mí me parece sumamente ignorante. ¿Qué cosa? La izquierda marxista peruana, porque aquí en el Perú tú tienes, se entiende hoy día por izquierda a la izquierda marxista, pero no hay una izquierda democrática, porque quienes integran los partidos de izquierda marxista no son demócratas, ni siquiera se han afiliado a la Internacional Socialista, a la que pertenecen el Partido Socialdemócrata Alemán, en fin, el Partido Laborista Británico, etcétera, ¿no? Entonces, acá ese espacio que lo ocupó el APRA durante muchos años, dejó de ocuparlo después de la muerte de Latorre, cuando se convirtió con García en un partido, digamos, populista, que habla de sus ideas originales, pero que en la práctica se fue desplazando mucho más a la derecha que el espacio que ocupó durante la vida de Latorre, ¿no? Ok, pero para redondear la idea, ¿dónde se situaría? O sea, ¿qué diría la gente? Nosotros somos liberales sociales. O sea, somos un Liberales partido... sociales. ¿Qué significa eso exactamente, liberales sociales? Vendría a ser la definición europea. Yo estoy tratando de ubicarme en el contexto de una definición, ¿cómo te puedo decir?, internacional, ¿no? A ver, ¿cómo lo ponemos en Perú? Podríamos ser un partido de centro, que estamos recogiendo de la izquierda determinados postulados que nos interesan. Liberal en un sentido europeo sería progresista en lo social. No, liberal sería por eso es liberal social. En un sentido europeo, nosotros creemos, por ejemplo, en la economía, mezclando liberal con social, en la economía social de mercado, que está consagrada en la Constitución del Perú, pero que no se aplica. Porque lo que tenemos hoy en el Perú es una economía mercantilista. De acuerdo, totalmente. ¿No es cierto? Entonces nosotros creemos que se debe aplicar la Constitución del Perú en lo que se refiere a la economía social de mercado, que hoy día no se aplica. Por ejemplo, uno de los argumentos de los de izquierda, yo cuando hablo de la izquierda del Perú hablo de izquierda marxista, porque hay la otra izquierda democrática con la que nosotros tenemos mucha proximidad, pero que no comulga con la izquierda marxista radical. De acuerdo. Entonces, es la izquierda en el Perú. Diría que es de centro, entonces. Yo diría que es de centro. De centro. Sí. El partido es de centro. Ok. Pues tiene afinidad para algún. Al final, el tema con el centro es que al final para uno tiras más que para el otro. O para la izquierda o para la derecha. Y si es del centro que condona el intervencionismo, eso sí puede ser peligroso. ¿Cómo aplicaría la economía lo que usted dice que no se está aplicando? Bueno, ¿Qué habría que cambiar? Por ejemplo, en el Perú de hoy, de acuerdo al régimen económico de nuestra Constitución, no debería haber monopolios ni oligopolios. Ahí está la ignorancia de la izquierda marxista, que dentro de sus postulados, para efectos de una nueva Constitución, dice que se requiere esa nueva Constitución para terminar con los monopolios y los oligopolios. No hay necesidad de eso. Pero, a ver, ¿cómo se fija el precio del pan en el Perú? El 90% del trigo que se consume en el Perú es importado. Es importado, sí. ¿Quiénes importan el trigo en el Perú? 4 empresas, de las cuales una de ellas maneja el 60 o el 70%. Ese es un oligopolio. Ya, entonces controlar los oligopolios y los... No controlarlos. Y los monopolios. Eliminarlos. Abrir el mercado. Claro, verdaderamente. O sea, la idea nosotros no somos intervencionistas. Yo no digo, vamos a reemplazar este oligopolio por un monopolio estatal. Eso es lo que hizo Velasco. De acuerdo. Con ENSI, y creó un monopolio absurdo. Si abre el mercado, está eliminando la existencia de oligopolios. Claro. Ya, eso es bien liberal, entonces. Eso es liberal. Eso es liberal. Entonces, en ese aspecto no son intervencionistas. No. ¿Dónde por sí eso es que creemos en la economía social de mercado, que te combina, ¿no es cierto?, las posiciones liberales. ¿Y por qué el aspecto, o sea, de dónde viene la palabra social? ¿Por qué no economía de mercado? ¿Por qué social? Porque tiene que haber regulación en ciertos casos. Por ejemplo, los bancos en el Perú, el 80% del manejo de los bancos, de las colocaciones de los bancos, y por eso es que el spread es uno de los más altos de América Latina, lo manejan 4 bancos. De acuerdo. 4 bancos. ¿Cuántos bancos hay en Estados Unidos? En Estados Unidos deben haber 2.000. 200.000 bancos. En Panamá, 200. Ya. Entonces hay libre competencia.
Pero acá la SBS ni siquiera regula Totalmente eso. de acuerdo. Lo que siempre me he preguntado, yo le pregunto porque hice ¿Quién fija el precio del maíz en el Perú? un paper una vez de esto y Qué el interesante. hecho Me gustaría leerlo si me lo puedes enviar. de haberle puesto social responde a una estrategia muy tirada a la izquierda que en términos concretos no es nada, ¿no? Yo creo que la gente tiene miedo de decir economía de libre mercado, que es lo que deberíamos. Las Pero dos yo creo ideas que ha hay un dicho, factor social, porque sí creo que el Estado tiene que participar activamente en áreas, por ejemplo, la educación. Yo Está bien. soy partidario, mejor dicho, de las asociaciones público-privadas, Me que encanta. no se aplican en el Perú como deberían aplicarse. Por ejemplo, cuando se habla de construir cárceles, yo creo que hay una responsabilidad social de las empresas que deberían, en lugar de pagar sus impuestos, entrar en la asociación público-privada y contribuir a la creación de nuevas cárceles, en lugar de estar pregonando la necesidad de exportar 5.000 reclusos, no sé cuántos, a donde Bukele, que ni siquiera lo va a recibir. Pues tú has visto que lo ha Es hecho una Trump con vergüenza que no Bukele, tengamos cárceles. les mandó 250 del tren de Aragua a Trump, a Bukele, y luego los reexportó a Venezuela. Era un puente nada más. Sí. Cuando dice pago de la deuda social, esta es una idea recurrente también en el ideario, pago de la deuda social. ¿A qué se refiere con eso? ¿Deuda social de qué y hacia quién? No estamos hablando solamente en términos marxistas de, bueno, que con lo que yo en ese caso coincidiría, porque además a la derecha, tal como lo estamos clasificando, digamos, de manera clásica, coincide en eso. Uno, en el Perú tú tienes, por ejemplo, pensión 65. Pensión 65 se le está dando a las personas que no tienen acceso a una, ¿no? Que no son pensionables, por así decirlo, hoy día 175 soles mensuales. Eso es una burla. El monto de la pensión. Es una burla. El INEI sostiene que para que una persona pueda sobrevivir se requieren por lo menos 457 soles mensuales, cifra que yo también pongo en duda y que nuestros economistas también ponen en duda, pero hablemos de las cifras oficiales. Muy bien. ¿Cuánto costaría, cuánto le cuesta al Estado, cuánto le puede costar al Estado nivelar esa pensión de 175 soles mensuales a 457 para los 834.000 pensionistas de pensión 65 que tiene registrados? Cerca de 225 o 250 millones de soles al año. ¿No tenemos los 250 millones de soles al año? Pero claro que los tenemos. Entonces, en lugar de gastarse 3.500 millones de dólares a más a través de créditos suplementarios, endeudando el Banco de la Nación para comprar 24 casas marca Saab por parte del gobierno de Dina Boluarte, yo aplicaría esos fondos, por ejemplo, al pago de la deuda social, caso de la pensión 65, caso, por ejemplo, de los niños con anemia. Hay 2,5 millones de niñitos con anemia. Sí. Pero los y eso presupuestos no es ni plata. siquiera Eso los no es gastan. plata. O sea, no son excluyentes. Yo ahí sí discrepo, porque yo sí considero que la defensa del Perú tiene que seguir un compartimiento separado. Y yo estuve a favor y estoy a favor de los aviones. Pero no son excluyentes, digamos, si se gestionan Claro, bien los así recursos. es, estoy de acuerdo contigo en eso. Si se Pero digamos, gestionan- si priorizas y dices, bueno, no hay plata, yo me quedo con pensión 65 y compro las casas después, que no son tan urgentes en este momento, aunque siempre es urgente la defensa nacional. Por eso el Perú perdió la guerra con Chile. Socialmente, ¿cuál es su visión? Se habla de una visión humanista, pero ¿a qué se refiere específicamente? Digamos, ¿cuál es su visión del ser humano? ¿Están a favor de la familia tradicional? Estamos a favor de la defensa de los niños. ¿Pero Estamos a qué favor de significa eso la exactamente? erradicación de la anemia. Estamos a favor de escuelas en donde no tengamos el problema que tenemos hoy día, que en la prueba PISA internacional, aparte que estamos muy bajos, hay un desbalance permanente entre la escuela privada y la escuela pública. Yo creo además que parte del problema de la escuela pública es que se arrastra el problema de la anemia, que genera una disminución de la capacidad cognitiva muy importante en los niños, se arrastra desde hace muchos años. Eso no es un problema de Boluarte, eso viene de hace 30, 40 años. Entonces tú tienes generaciones y generaciones de niños que van creciendo, que van a la escuela, que no tienen la misma capacidad cognitiva porque no fueron bien alimentados entre los 12 y los 36 meses. ¿Pero qué valores sociales promovería un gobierno de Perú Acción? ¿Están a favor de la vida? Claro, por supuesto que estamos a favor de la vida, con ciertas
limitaciones. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que una niñita violada de 8 años, como ocurrió en Nicaragua, que el obispo de Managua se opuso a que abortara, tenga el bebé. Porque ahí la versión es que la iglesia se va a hacer cargo después. La iglesia, con toda la buena voluntad y el respeto que yo le guardo, no se puede hacer caso, no se puede hacer cargo del trauma final que va a tener y de por vida esa niña. Entonces, nosotros, por ejemplo, sostenemos que tenemos que... ¿Pero quién se hace cargo de la matanza del bebé? Porque la niña por lo menos puede tener un trauma, pero el bebé lo mata. Pero ¿qué bebé va a salir de ahí? ¿Y qué condiciones de vida va a tener? Bueno, pero eso no es ¿Y durante cuánto tiempo lo va a apoyar la iglesia? No, la iglesia no. Yo le hablo, esta es otra investigación que he hecho fuertemente acá. Acá hay más familias esperando adoptar que niños disponibles para ser adoptados. Eso es otro mito que se cae. Entonces, no están en contra del aborto. No, estamos en contra en términos generales del aborto, salvo en casos excepcionales. Bueno, pero ya está legalizado eso acá. Se está contemplado, tipificado en una ley de tres supuestos en donde un aborto terapéutico puede proceder. Se ha querido ampliar, pero no han tenido... ¿Usted respetaría eso o trataría de ampliar yo creo que estamos, por lo menos adecuadamente, protegiendo determinados sectores de la sociedad, como las niñitas que pueden ser objeto de violación. Pero además nosotros estamos planteando retirarnos del sistema interamericano de derechos humanos hace rato, no solamente porque los caviares se han apoderado del sistema, no solamente por lo que acabo de ver lo que tú has descrito sobre el LGTB, que el sistema interamericano tiene pues una relatoría especial para defenderlos, ¿no? Sino porque no solamente porque son protectores de los terroristas. Recordemos lo que pasó con el fallo de Castro Castro, cuando le establecieron una indemnización de $200.000 a Osman Morote, el número 2 Sendero Luminoso, pues que no tiene precedentes en el mundo, en donde se indemniza a un terrorista, y sobre todo por un acto como la sonada de Castro Castro, en la cual yo fui personalmente como presidente del Consejo por la Paz a la puerta a ver qué estaba ocurriendo, y cuando me retiraba se me acercaron los familiares y una vez que me reconocieron salieron 2 damas, a mí me acompañaba una persona que me asesoraba en esa época, un amigo muy directo, Juan Belit, y dijeron, nos ubicaron, sacaron cuchillos y nos vinieron encima. Tuvimos que salir corriendo y cuando subo a la camioneta rompieron la luna de atrás. Ese día dije, voy a visitarlo a Enrique Sileri, que fallecido ya, amigo mío, que acababa de publicar unas fotos de 3 senderistas recientemente liberadas, y yo recordé que se parecían a las de las fotos, las que nos habían querido acuchillar. Voy a donde Enrique, me acuerdo que un sábado en la tarde vimos las fotos y coincidían. Una había sido liberada después de haber rematado a un alcalde de Villa El Salvador. Eran 3 asesinas de Sendero. Y yo me he tenido que enfrentar en esa dirección, me he enfrentado, mejor dicho, por ejemplo, a este siniestro personaje de apellido García Sayán, cuando condonó las penas inconstitucionalmente de una serie de terroristas y logró liberarlas. Con lo cual me gané juicios penales durante 5 años en el Poder Judicial, enfrentándome a todos estos mafiosos. Uh-huh. Y te diré, como me lo dijo un día Lucho Gampietri, gran persona y mi amigo, en solitario. Porque en esa época no estaba de moda los caviares. Nadie los trataba como caviares. Yo los empecé a tratar como caviares y enfrentarme a ellos. Entonces, ¿no? En eso está alineado al enfoque, digamos, patriota, ¿no? Con la relación con la CIDH. ¿Defiende el orden natural del ser humano? La familia nuclear y todo eso. O sea, no comulga con estas visiones del progresismo globalista que pretenden imponernos. Esta nueva visión. No comulga con eso. No. Referente al sistema de justicia, que es otro de los grandes problemas que tenemos, y salud también le quisiera preguntar, ¿cómo los reformaría? ¿Qué cambiaría? Nosotros estamos planteando, mira, yo propuse en la mesa del diálogo de la OEA la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, proyecto de ley que quedó congelado en el Congreso, pero como consecuencia del cual se han ido creando sucesivas comisiones anticorrupción. La más reciente es la de alto nivel que preside el presidente de la República y que no sirve para nada. Esa es la realidad. La propuesta nuestra ahora es crear un organismo autónomo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, que será integrado por personas probadamente intachables, investigando hasta sus orígenes, como se hace en Estados Unidos con los Supremos, que como tú sabes, una vez que entran son de por vida. Vitalicio. Claro. Bueno, acá eliminaría los previsionales.
No, quiere quitar eso. no hablo de la Corte Suprema, hablo del Consejo Nacional de Moral Pública. Yo lo que creo es que para poder limpiar de corrupción al Poder Judicial, a la Policía, a la Fiscalía y al INPE inicialmente, se requiere un organismo de control externo, porque las OMNAS son parte del sistema de corrupción. Colocar en ese organismo de control externo a personas probadamente intachables, además con capacidad de acción, con sensibilidad social, con vocación de servicio, pero que sean refrendados a través de un referéndum por voto popular, para que sean autónomos. Aun cuando nosotros ganemos las elecciones, la idea nuestra es que sean autónomos. O sea, ¿a quiénes se elegiría por voto popular? En primer lugar, hacemos una selección meritocrática y luego se le da el impulso para que los elijan y para que tengan un referendo popular. ¿Pero a qué? ¿De qué cargo estamos hablando? ¿Jueces? Los integrantes del Consejo Nacional de Moral Pública, que es una institución nueva que vamos a crear nosotros. Ok. ¿Ok? Ya, ok. O sea, vamos a ponerlo en otra descripción. Es una institución de control externo que va a reemplazar a los organismos de control interno que no sirven para nada. Ni la policía, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni mucho menos en el INPE. Este organismo va a tener una primera misión, que es votar a los corruptos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Este proceso de limpieza de las instituciones que nosotros queremos organizar va a permitir muchas cosas. Porque yo creo que una vez que empiecen a caer, y yo tengo, como soy abogado, ejercido, me he enfrentado a los caberes durante muchos años en el Poder Judicial, sé perfectamente quién es quién ahí. Y sabemos muchos en el medio. ¿Tú eres abogado? No. Bueno, pero como periodista estás muy enterado de todo, ¿no? Tenemos que limpiar de corruptos. Ahí hay mafias enteras funcionando en el Poder Judicial. De acuerdo. ¿Pero qué haría con los provisionales? ¿Quitaría No, la figura del por provisional? supuesto, eso hay que quitarlo. Tiene 70% de provisionales que están en manos del presidente de la Corte Superior o del vocal supremo que los está amparando desde arriba, ¿no es cierto? Eso hay que terminarlo. En todos. En la Corte Superior, en la Corte del Hay que Suprema, terminar con los Fiscalía provisionales. también. Así es. Fiscales también. Sí. Porque se presta a un clientelismo, ¿no? A Absolutamente. una devolución de favores. Yo lo he visto muy de cerca, lo he vivido. Cuando he tenido 4 o 5 años de enfrentamientos con la mafia caviar en la Fiscalía del Poder Judicial, a mí me perseguían, porque yo los desnudé y los denuncié, ¿cierto? No, eso hay que terminarlo. ¿Dónde sí condonaría una intervención? Porque hasta ahora lo que me está compartiendo lo noto más bien tirado a la derecha, no lo siento muy centrista. Entonces quiero saber por qué el miedo de decir que es de derecha. ¿Dónde No sí tengo ningún temor de decir que soy de derecha, pero lo que pasa Pero no lo ha dicho. es que, por ejemplo, mira, yo creo que el Estado sí debe intervenir, ¿no es cierto?, en temas como la salud. No me voy al extremo del sistema británico, donde el ejercicio de la profesión médica está reservado al Estado, ¿no es cierto? Ahí tú no tienes práctica privada. Yo sí creo que debe haber práctica privada, pero acá tiene que haber muy fuerte participación del Estado en la salud, porque hay temas que el sector privado no va a abordar. Totalmente de acuerdo. Pero eso no es incompatible con una visión de la derecha. No, no es incompatible. Para nada. Pero lo que pasa, como te Pues dije sí, al comienzo, reducir Estado y para hacer ese tipo de cosas bien. Justamente. como te dije al comienzo, yo creo que las definiciones de derecha e izquierda son obsoletas. Entonces, pero hay para una mí, lectura que no- esto no no me es sitúa cierta. ni a la derecha ni a la izquierda, nos sitúa en un término de centro, en donde nosotros estamos procurando recoger cierta, por ejemplo, ¿cuál vendría a ser la discrepancia fundamental con la izquierda? No, dime una no, discrepancia. si me Ya me quedó no, claro, es que ya creo me que esto quedó es claro. importante, porque mucha gente no entiende el tema, ¿no? La definición de la ley de la plusvalía. ¿No es Ok, cierto? pero esa es una En la concepción marxista original. No, es original de Adam Smith. Solo que Bueno, Marx, claro, obviamente, ya, si nos vamos Marx al texto... le da su propia interpretación. Pues así es. ¿No es cierto? Claro, pero no Yo es estoy una en la concepción... interpretación de Adam Smith, no en la de Marx. Ya, ok. Porque la Y que es médula, buena. claro, Y que- la médula central de la ideología marxista es la ley de la plusvalía. Ya. Pero Ya. las diferencias con la extrema izquierda me quedan claras, pero ¿qué diferencias tiene con la derecha? Yo diría, a ver, con la derecha, sí, tiene razón, probablemente estoy más cerca, pero no a la derecha que veo en el Perú, porque aquí no hay derecha. Ya, o sea, no hay ningún líder, ningún partido para usted de No, derecha. yo lo que ninguno. creo que, lo que creo que tú tienes en el Perú es
un populismo de derecha, si usted quiere llamarlo así. Porque no hay una derecha ideológica. Si tú revisas bien los idearios de estos partidos, no son de derecha ideológica. Y, por ejemplo, López Aliaga, Rafael, que es amigo mío, es social cristiano. Eso es lo que él declara. Es social cristiano, pero él sí abiertamente se ha declarado de derecha cristiana. Claro, pero es social cristiano. Entonces ahí tú, como social cristiano, puedes navegar desde la derecha hasta la izquierda. Yo siempre he dicho que el social cristianismo tiene un origen de izquierda. Pero lo tiene, desde los postulados de la doctrina social de la Iglesia son una serie de recomendaciones que uno puede seguir o no. Bueno, de León XIII ya sabemos cómo funciona todo el sistema, ¿no? Pero al menos los postulados, si tengo el ideario ahí de Renovación Popular, es de derecha. Vida, familia, libertad, propiedad. Uno puede estar de acuerdo o no le gustar, pero yo no estaría de acuerdo con que no es un partido de derecha. Pero al margen de eso, sigamos diciendo, entonces no hay derecha. ¿Y usted cómo se diferencia de la derecha? No me interesa diferenciarme ni de la derecha ni de la izquierda. Nosotros tenemos postulados claros que pueden coincidir en ciertos casos con la derecha, en ciertos casos con la izquierda. Por ejemplo, la derecha no te va a hablar de deuda social. ¿De deuda social? Sí, no habla de deuda social la derecha. Sería más bien un término pegado a la izquierda. Nosotros creemos que sí hay una deuda social de parte del Estado peruano. Pero no necesariamente, ¿cuál es la deuda social? Ya, no necesariamente con los pobres y con los ricos. Es un Estado ineficiente y corrupto. Y porque es un Estado ineficiente y corrupto, tú tienes, por ejemplo, 234 gestiones que tienes que hacer para poner a caminar una mina. ¿Eso a quién perjudica? Claro. Al empresario, pero también está perjudicando... Pero el término deuda social sí puede abrir una puerta peligrosa, políticamente hablando, porque se puede malentender. Yo estoy totalmente de acuerdo con que eso hay que subsanarlo para ayer. Sí, pero la otra deuda social, ¿cierto?, es la que tienes, por ejemplo, con los 3 millones de discapacitados. O con los niños... ¿Cuál es la deuda? Que el Estado tiene una serie de normas para darles el apoyo correspondiente y no cumple ninguna norma. Yo recorro, he estado con diferentes asociaciones de discapacitados. Uno de mis dirigentes es Leopoldo Ramírez, que ha sido presidente de la Federación Nacional de Ciegos, con quien acabo de correr una maratón para guiarlo, porque él no puede ver, ¿no? Y están completamente abandonados. O sea, que no ha habido, digamos, políticas públicas hay teóricamente que incluyan a la población discapacitada. No, sí las hay. Pero otras pero no en teoría, las hay, ¿eh? En teoría. Pero muchas no se han implementado. No se han implementado. Mira, en el caso de Leopoldo, por ejemplo, en una oportunidad me llama y me dice: quisiera que me ayude, doctor, porque hay un puesto que yo podría ocupar en el Tribunal Constitucional. Entonces le pedí cita al presidente del tribunal, no me acuerdo quién estaba en la presidencia en ese momento, y me dijo: sí, vamos a ver. Lo que pasa es que la ley que los obliga a la inclusión de discapacitados, bajo ciertas condiciones, por cierto, pero nosotros en el Tribunal Constitucional no la hemos reglamentado, no la puedo aplicar. Uh-huh. Y en consecuencia él no puede entrar a trabajar. Claro, si por deuda entiende eso, está perfecto. Porque cuando yo escucho terminologías así, a mí sí verdaderamente se me paran las antenitas de vinil. Porque lo considero como una manera de dar que puede despertar una bandera roja. Pues si se refiere a eso, yo creo que me parece bastante entendible. Le doy la última palabra. ¿Hay algo más que quiera agregar antes de terminar? Bueno, agradecer la entrevista. El diálogo me ha parecido muy interesante. Podemos seguir conversando si quieres después de la televisión. Nosotros estamos en una cruzada nacional porque creemos que más allá del voto que por supuesto yo pido para mi partido, ¿La plancha está definida o no, van a esperar a la... Vamos a esperar a la elección interna. A la interna. Así es. Pero han ratificado que van a ir solos, ¿no? No va a haber alianza. Solos, así es. Usted, y esta pregunta se la estoy haciendo a todos los candidatos, ¿cómo se gana la vida? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su profesión? Es abogado, pero... Yo inicié el primer proyecto de exportación de quinoa orgánica en el Perú hace 40 años en Puno. Yo no trabajo acá, yo trabajo en Puno. O sea, ¿vive en Puno? No, yo voy y vengo. ¿No? Ahora vengo del Lurín, donde tenemos la planta de procesamiento. Ahí tenemos un proyecto de 700 pequeños productores agrarios, con los cuales trabajo hace 40 años. Quinoa. Entonces, yo descubrí
en una visita hace 40 años en Puno, que la producción en el Perú de quino se había reducido de 40 o 50 mil toneladas anuales en la década del 40 a 7 mil toneladas. Y Bolivia en esa época producía 21 mil toneladas. Del alimento más maravilloso del mundo, especialmente por el contenido de sus proteínas para los niños. Ujú. Y a mí me preocupan mucho los niños. Entonces decidí impulsar la producción de quino en el Perú y puedo decir, con toda la humildad del caso, pero con mucho orgullo, que hoy día el Perú es el primer productor y el primer exportador de quinoa del mundo. Pese a que en esta cosecha hemos perdido cerca del 50% de la cosecha porque hubo sequía hasta diciembre. Una de las maravillas del Perú versus Bolivia es que aquí tú puedes sembrar la quinoa en octubre y si no te va bien vuelves a sembrar en noviembre y si tienes sequía en diciembre. Y por eso es que la cosecha sale entre abril y junio. Bueno, hubo sequía y cuando vino la cosecha en junio, unas lluvias torrenciales que no se podía levantar la cosecha y se perdió el 50% de la cosecha de quinoa. Ujú. En la sierra, ¿no? Además de los otros productos que también se han perdido. Claro. Este es un tema que ni lo tratan. Pero usted ha sido diputado también, ¿no? Yo he sido diputado. En los 80s. Yo fui diputado honrosamente con la primera votación nacional, el primer voto presidencial nacional de todos los partidos en la Convergencia Democrática, que fue una alianza que armamos con el PPC y el Movimiento de Asayistas que lideraba mi cuñado Andrés Townsend Escurra. ¿Pero en qué elección fue esa? La del 85. Ok, del 85 al 90 de diputado. Sí. Pero ha sido candidato presidencial ya también. No, retiré mi candidatura. La inscribió y la retiró. Sí. ¿Por qué? Porque nos dieron el pase, creo que no sé, 3 semanas antes de las elecciones. Tú no puedes hacer campaña en 3 semanas y la gente no te cree como candidato si no estás validado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora vamos a saber en diciembre ya Claro, la elección interna y ahí final. espero que las bases del partido... La última vez que hice esta pregunta, muchos se rieron y resultó siendo ganador. O sea que, bueno, no hay ninguna razón para no hacerla, pero esto se lo pregunté a Pedro Castillo. ¿Usted realmente cree que puede ganar la elección? Sí, yo creo que puedo ganar Ganar la presidencia. Sí. Pero tendría que hacerse conocido sobre todo, ¿sabe usted el porcentaje de jóvenes cercano a 10 millones que en este padrón electoral tienen menos de 30 años? ¿No? Tendría que hacerse conocido relativamente rápido, ¿no? Bueno, yo tengo un buen nivel de reconocimiento en los jóvenes de 35 a 70. De 35 a 70. Claro. Ahí tengo un muy buen nivel de reconocimiento. Debo estar en 60, 70%. Debajo de 35 es donde, como tú dices, estamos trabajando fuerte para que me vaya reconociendo y se vaya reconociendo al partido. Porque lo que yo quiero es dejar un partido bien establecido, con gente honesta, que chambee por el Perú y que no esté en lo que podemos apreciar en los últimos 30 años. Esta gente forma su partidito, no tiene ideología, no tiene programa, no tiene moral. ¿Y para qué lo hace? ¿Para alquilarlo, para venderlo o para llegar a ocupar la curul como ocurre hoy día en el Congreso? Bien. Y aprovechar el poder que han adquirido al servicio de sus propios bolsillos y a costa del tuyo, del mío y el de todos los peruanos? Eso es lo que quiero terminar. Gastiel, gracias por venir. Muchas gracias Un también. gusto conocerlo.